creo que esta película la haremos algún día. Claro, no, además fijaos que es una película además en la que no hay ninguna pretensión, ¿no?, de artista, ¿no?, de creador, ¿no?, de autor en este caso, ¿no? No es como cuando hablamos de 8,5 de Fellini, con la que se puede emparentar por ese cine dentro del cine, ¿no? O incluso Recuerdos de Woody Allen, que era una película que en cierta manera deudora de 8,5, ¿no? Sino que es una película precisamente en la que se está mostrando lo que es un rodaje de una película, pero como algo realmente luminoso, ¿no? Y como algo realmente en el que está muy presente el amor de Truffaut hacia el cine, que él consideraba más armonioso que la vida. Es una película ejemplar, ¿no?, precisamente de eso que se llama cine dentro del cine, y otra de esas películas que realmente demuestran que el cine de Truffaut también tenía, otra cosa se le achacaba, sentido del humor. A Truffaut se decía que no sabía hacer películas que invitaran a la sonrisa. Creo que en La Noche Americana hay más de una secuencia que realmente demuestra que Truffaut también sabía, en cierta manera, hacer reír de una forma sutil. Obviamente no era un comediante de trazo grueso, pero realmente demuestra esta película, como también lo va a hacer El Amante del Amor, que en Truffaut también la pincelada de humor está presente. Pues así es. Has hablado de 8,5, que fue una película también, fue nuestra película de semana en una ocasión, y son películas que ven el cine desde ópticas muy distintas, ¿no? Fellini la ve como, bueno, ese gran desafío, la opresión del artista, y en cambio aquí se defiende esta tesis maravillosa en la que quería Truffaut, que era que las películas son más armoniosas que la vida, ¿no? Bueno, ambos podrían haber firmado, y de hecho creo que Truffaut firmó el manifiesto del autor, ¿no?, que reivindicaba al director pues como autor total, un manifiesto del que muchas veces nos hemos pronunciado aquí en el programa. Consideramos bastante acertado, siempre que no se obvie enteramente al productor y al guionista, pero bueno, muy acertado, ¿no? Como sí, no, pero fijaros precisamente, por supuesto, ¿no?, el tema del autor es fundamental en Truffaut, esa reivindicación, pero La Noche Americana es un film coral en la medida en que el cine también es algo coral, ¿no?, algo en el que todo el mundo tiene su importancia, su cometido. Creo que en la película está muy bien reflejado porque vemos a todos los oficios del cine, ¿no?, lo vemos realmente perfectamente representados, ¿no?, con lo cual en ese sentido ese trabajo en equipo, ¿no?, que supone el cine, en el que el director por supuesto es digamos la cima, ¿no?, de todo ese proceso creativo, en un lugar preferente, pero sin desviar la atención a todos los que configuran un poco la magia de hacer una película. Sí, bueno, me gusta, por ejemplo, supongo que lo acabaremos comentando cuando entremos ya más en el tema de los 400 golpes, como después del rodaje de alguna escena, Truffaut se reunía con Jean-Pierre Léaud y juntos pues preparaban alguna animalada para la siguiente escena, o ponían en común ideas, pues como todo este proceso creativo no acaba en el director, sino que implica al final a todo el elenco de ayudantes, de actores que participan en la película, ¿no? Yo creo que es el gran mensaje de La Noche Americana, y un mensaje que ha encandilado a todas las generaciones de cinéfilos posteriores. Por eso digo que estoy muy de acuerdo contigo, Tida, que algún día caerá, sin duda alguna. Pero bueno, otra película que también podría caer, y la última que destacamos, del 77, es El Amante del Amor, o El hombre que amaba a las mujeres, que yo creo que es la síntesis final y definitiva de todo el tema del amor de Truffaut, que es uno de sus temas más interesantes y más repetidos a lo largo de la filmografía. Sí, fijaos que estamos hablando de una etapa que se podría calificar de crepuscular en la obra de Truffaut. Yo no me atrevería a decir que Truffaut intuía ya su muerte, ¿no?, porque obviamente, pero bueno, tampoco es muy descabellado pensarlo, porque Truffaut fue un hombre de salud frágil, ¿no? Yo creo que él era consciente que no iba a llegar a viejo. Lamentablemente eso nos restó a los que amamos su cine de muchísimas películas que podía haber seguido filmando, ¿no? Yo siempre me he planteado qué cine haría hoy día Truffaut, ¿no? Pues seguramente un cine maravilloso, ¿no? Pero quiero decir que El Amante del Amor, como ocurre con La Habitación Verde y como ocurre con la película que cierra el ciclo de Antoine Doinel, El Amor en Fuga, son películas en cierta manera testamentarias, ¿no? La Habitación Verde obviamente es la más clara en ese sentido, pero La Fuga de Antoine Doinel también, la del Amor en Fuga, perdón, también, porque es un poco la despedida del personaje de Antoine Doinel,
y El amante del amor porque también estamos viendo que es una película agridulce, ¿no? Con un fondo también amargo, que además se inicia, ¿no? En el cementerio de Montpellier. Exactamente. Y se cierra también en el propio cementerio de Montpellier. Una escena memorable, de las que más me gustan de toda la filmografía, estas mujeres que acuden al entierro de su amante. Es espléndida, y además es una película también muy autobiográfica, que enlaza con el ciclo de Antoine Doinel, pero Bertrand Morin en cierta manera es más François Truffaut, ¿no? En cierta forma, porque los caracteres del personaje más maduros, ¿no? dan juego para que uno sienta perfectamente reflejado la propia deriva sentimental de Truffaut, ¿no? Que veía el amor como un verdadero cataclismo, ¿no? Y que lo describe perfectamente en esta película, sobre un seductor, sobre un Don Juan al que se trata perpetuamente de justificar en su película cada una de las acciones, sin considerarlo un enfermo, ni mucho menos, ¿no? sino como un personaje que realmente en el fondo es un romántico y un apasionado. Bueno, pues creo que es un buen momento para hacer una pausa. Estamos con Luis García Gil, que nos está hablando de su maravilloso ensayo François Truffaut, editado en Cátedra, en este programa que dedicamos a los 400 golpes. Sabéis que este programa se remitirá mañana sábado a las 12:30 del mediodía y el martes a las 9:30 de la noche, que estamos en el canal Cinema Paradiso Radio de YouTube y que tenemos un blog a vuestra disposición, cinemaparadisoradio.blogspot.com, y podéis comentar todo lo que queráis. Vamos a escuchar ahora un bloque de músicas. Bueno, pues habéis escuchado el tema central de los 400 golpes, compuesto por Jean Constantin, y luego el gran coral de Georges Delerue, de La Noche Americana, también de Truffaut. Estamos en Cinema Paradiso, la 104.4, también por internet en www.radioclara.org, y sabéis que tenemos a vuestra disposición un blog, cinemaparadisoradio.blogspot.com, y el canal Cinema Paradiso Radio de YouTube. Y estamos, con Luis García Gil, hablando de los 400 golpes. Podríamos citar muchas más películas de Truffaut, pero yo creo que podemos ir hablando un poco más del contexto en el que se rodó los 400, porque si no, aunque valgan la pena, como por ejemplo La Cámara Verde, La Habitación Verde, sí que me gustaría hablar de Bazin, de lo que significó Bazin y Cahiers du Cinema para Truffaut. Al fin y al cabo, la película está dedicada a Bazin. Yo creo que dedicarle unos momentos del programa a alguien que en cierta manera también ha sido inspiración para este mismo espacio, ¿no? Con su idea de criticar solo cine que guste a los críticos, ¿no? Sin crear mala sangre y desde una posición sincera. Pues creo que no es nada desdeñable empezar hablando por Bazin, que fue al fin y al cabo el que le ofreció iniciarse en el cine de manera profesional a Truffaut. Sí, sabemos además que Truffaut, pues por esa infancia maltrecha a la que hemos hecho alusión ya varias veces, pues no tuvo padre, no tuvo realmente ningún espejo en el que mirarse, y él fue encontrando precisamente a lo largo de su vida padres adoptivos, y padres que le transmitieron precisamente todo el amor hacia el cine, ¿no? Que él pudo aprender y que luego va a utilizar en su faceta como director de cine. Su padre italiano era Roberto Rossellini, y sin lugar a dudas André Bazin pues fue fundamental también en su propia formación. Lo acogió en su casa, le dio amparo, digámoslo, en una época muy complicada para Truffaut, cuando precisamente pues es un desertor, ¿no? Del ejército, ¿no? Algo que también va a ser Antoine Doinel, que al fin y al cabo hemos comentado que son vidas paralelas con Truffaut, ¿no? En cierta forma, Bazin es capital para entender pues el cine en general, ¿no? De aquel momento, de aquel periodo, ¿no? Sus críticas, todas sus argumentaciones son claves para toda una generación de cineastas que encontraron en él realmente una linterna, ¿no? en la que ir atravesando pues muchas veces, ¿no? Todas esas dudas, ¿no? En el que todo creador cuando comienza pues se va encontrando. Lamentablemente André Bazin no pudo ver los 400 golpes, y esto es un malditismo que tiene Truffaut, porque tampoco Henri Pierros pudo ver la adaptación suya de Jules Gillian a la pantalla.
Sí, además hablas en tu libro también de las influencias que le llevaron a Truffaut y también a la Nouvelle Vague, ¿no? Que fue un movimiento curioso porque se apoyó, siendo un movimiento rupturista, se apoyó en los grandes de Hollywood, ¿no? Como Wells, Hughes,